Hola Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues estupendamente de poder compartir el tiempo y esta mañana tan especial contigo. La verdad que un placer. Yo te tengo que dar las gracias porque además hoy es tu santo, de haberme hecho un hueco en tu agenda y poder charlar contigo un rato, que nos des otra perspectiva de la vida. Pues para eso estamos todos los seres humanos, para dar nuestra perspectiva del milagro, ¿no? Que es el que estemos vivos. Mm. Me parece muy interesante que hayas querido participar porque para mí no es solo el hablar en privado, sino también dar nuestro punto de vista en público, también decir lo que hemos vivido, porque hemos llegado a este punto. Entonces yo te quería preguntar, ¿cuál fue tu punto de inflexión para llegar aquí? Mm. Pues puntos de inflexión hay muchos. Otra Ujú. cosa es cuando los empezamos a escuchar o los empezamos a atender, porque no es fácil muchas veces atender y reconocer que tu vida no va tan bien como te crees que va, que no estás disfrutando tanto como lo que puede parecer, ¿no? Pues tus fotos de las redes sociales y eso empieza a escocer, ¿no? Y hay esa sensación de que el tiempo va pasando, de que hay un vacío interior que no sabes cómo cubrir y vas buscando distintas alternativas. Al principio son más distracciones muchas veces Ujú. y ves que tampoco eso consigue llenar ese espacio y luego pues empiezas a mirar dentro de ti, ¿no? Te das cuenta que el creador de tus sensaciones internas pues eres tú, te das cuenta pues el que realmente no te valoras como, como te gustaría, que tienes un diálogo interno muchas veces muy crítico, que estamos especializados en ver siempre el punto negro, el ver lo que me falta, el compararme y empiezas a descubrir, claro, que eres un ser que vive con muchas carencias. Y ese ansia de cubrir las carencias no tiene límite. Y empiezas a investigar por los recursos que tienes alrededor tuyo y luego pues vas descubriendo y descubriendo que esa parte de autoconocimiento, esa parte de cómo nos contamos y nos hemos contado nuestra historia personal, vas viendo por la identidad que te has creado, todo eso mm, te va dando pasos, te va dando pistas para la pregunta que a mí siempre pues es la que es el motor casi de mi vida, ¿no? Que es quién soy yo. Porque más allá de ese personaje que había construido, pues, de buen hijo, de buena persona, em, yo estaba realmente viviendo la vida que quería vivir o estaba viviendo la vida que creía pues, que al resto de la gente le parecía eh, que era la adecuada, ¿no? Y eso es una revolución interior total. Empiezas a cuestionarte muchas cosas, empiezas a tomar decisiones diferentes y, y empieza a salir todo, pues, todo el dolor y todo el sufrimiento que acumulamos, es una caja de Pandora eh, y el camino del autoconocimiento, que también es el camino pues, de esa parte espiritual, pues estamos tan identificados con el cuerpo que nos cuesta muchas veces admitir y reconocer pues, que somos un espíritu teniendo una experiencia corpórea, Ujú. pues todo eso parece como que encuentras un camino en el que todo va a ser mucho más fácil, todo va a ser más, la vida se pone a tu favor y no nos damos cuenta que la vida siempre ha estado a nuestro favor, que esos movimientos de crisis eh,
juegan a nuestro favor, lo que pasa es que nuestro ego lo interpreta como lo interpreta, y vas descubriendo a medida que eh, entras en ese aspecto más de autoconocimiento y más de la energía que nos hace estar vivos, descubres tu ego espiritual, descubres que detrás de eso sigue habiendo los mismos miedos, las mismas carencias. Entonces es como un, un torbellino, ¿no? Un torbellino que no sabes por dónde va a salir. Y, y lo, y lo bueno es darse cuenta que no podemos domesticar la vida, que la vida eh, es, es un frenesí de una intensidad, y la intensidad en la dualidad pues está tanto en los dos extremos, y vamos a seguir teniendo situaciones que nos desesperan, vamos a seguir teniendo situaciones complicadas. Eh, el tema y la clave está en verlas como parte de nuestra evolución, ¿no? Y de seguir descubriendo quiénes somos y para qué estamos. Entonces, en mi caso, toda esa sensación de vacío interior, esa sensación de no acabar de construir pues, una relación de pareja, de familia, como a mí me podrías tener idealizada, un trabajo en el que estás básicamente por dinero, pero que no te sientes realizado ni que aportas nada a este mundo. Entonces, en mi caso yo necesité eso, necesité el toparme con todo aquello que no quería ver, y, y a partir de ahí, pues iniciar un camino diferente, que no sé a dónde me va a llevar, que no tengo ni idea, que mi grado de incertidumbre es absoluto y total, y que reconozco que me da mucho miedo, pero creo que es una forma más auténtica de vivir. Me ha encantado todo lo que has dicho, he tomado 1000 apuntes y te dejaría seguir hablando horas porque es que has tocado todos los temas importantes. El tema de las distracciones, el diálogo interno, la comparación, las carencias, el cómo nos contamos nuestra propia historia personal, que eso es súper importante porque cada vez que nos la vamos contando parece que es totalmente diferente, siempre vamos cambiando algo, la vamos como endulzando más para no ser como tan críticos. El quién soy yo, que es otra de las preguntas fundamentales que nos hacemos siempre. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero en la vida? A veces es tan difícil contestar esas cosas. Nos dejamos de llevar mucho por la sociedad. Cuando dejas salir el dolor, ¿cómo transformas ese dolor? ¿Qué dices de si empiezas a hacer esta parte, encuentras tu parte espiritual y tienes que dejar salir el dolor? ¿Cómo te das cuenta que dejando salir ese dolor vas por el buen camino y no vuelves otra vez al círculo de las distracciones? El, el dolor es evidente que forma parte, ¿no? Forma parte de la vida, y lo que añadimos que lo multiplica y lo hace exponencial, pues es nuestra interpretación y lo que nos decimos acerca de ese dolor, que es lo que, ¿no?, tradicionalmente se habla del sufrimiento. Y, y cuando tienes todo eso dentro de ti y lo vas encapsulando, eh, te vas dando cuenta como que te vas volviendo muy rígido, te vas perdiendo la alegría de vivir, y al principio da mucho miedo soltar todo o abrir esa espita porque no sabes lo que va a venir. Entonces Mm. intentamos eh, buscar válvulas de escape, ¿no? Que poco a poco vaya saliendo, pero necesitamos algo más potente. Y la primera vez que te permites realmente el sacarlo, el mostrarlo, el chillar, el desesperarte, el llorar. Yo era una persona que me autocontrolaba en ese aspecto mucho, Ujú. y cuando descubres lo sanador que puede ser llorar, ¿no? Algo que es natural, ¿no? Es decir, la tristeza, pues la forma natural es poder llorarla. Y, y cuando tus emociones, en vez de estar peleadas con ellas, permites que te vivan, eh, se produce como
como una calma después de la tempestad. Y te das cuenta que eso te permite ser tú mismo. Porque si eso es lo que sientes, el ocultarlo, el tintarlo de otro color, no tiene sentido. Estamos para ser nosotros mismos, para conocer también pues, toda esa parte de sombra que tenemos y, y el permitir toda esa parte emocional, el que tenga cabida en nuestra vida, pues es no rechazarnos a nosotros. Y no rechazarnos a nosotros es empezar a amarte. Y cuando te empiezas a amar a ti es cuando tienes la posibilidad de poder entender las cosas que suceden, puedes empezar a amar a los demás desde otro lugar y, es un camino que no es una vez, porque esta es otra de las cosas que yo, por ejemplo, pensaba que, vale, muy bien, he transitado el miedo durante esta semana y me he entregado al miedo. Ya que no vuelva al miedo. El miedo va a volver siempre, va a estar ahí, porque forma parte. Entonces, es un entrenamiento de permitirnos vivir todas esas situaciones. Y, y a partir de ahí, eh, eso, tener la capacidad de estar orgulloso de ser nosotros mismos, que vamos a cometer errores, claro que vamos a cometer errores, que vamos a hacer juicios, claro que vamos a hacer juicios, que todo eso está ahí, pero que podamos vivirlo como con la naturalidad y la tranquilidad. Ese es un poco mi- voy a decir, mi objetivo, ¿no? De poder transitar por la vida con esa paz interior, olvidándome de tengo que llegar a tal punto, tengo que conseguir tal nivel de equilibrio, tengo que mostrar al mundo que sí, que yo ahora soy una persona distinta y que no, me tengo que demostrar a mí mismo que puedo confiar en mí, que puedo confiar en la vida y eso es a base de permitirnos ser, porque realmente todas las personas tenemos una misión en esta existencia y pueden ser muy diferentes, tenemos un propósito que, que hace que estemos aquí. Entonces, el permitirnos ser ya forma parte de ese camino de descubrimiento. Me quedaría horas escuchándote, simplemente escuchándote, porque tocas como todos los puntos y súper bien explicados. Y una de las preguntas que te quiero hacer es, vale, tú te das cuenta que pasas el dolor, como me has explicado, y que te das cuenta de que eso es para entrar en esa paz y seguir como el camino. Y el camino no es recto hacia arriba, sino que tiene sus baches y no es que una semana tengas dolor y la semana que viene no. A lo mejor la semana que viene tienes otro tipo de dolor y de eso se trata, de ir trabajando constantemente, porque si no volveríamos constantemente a la zona de confort, que eso es lo más Mm, peligroso que hay. Pero ¿cómo te das cuenta que no puedes volver a la zona de confort? Sé que no estabas cómodo con tu mm, relación, con tu trabajo, X, pero cómo te das cuenta de que eso ya no te llena? De que volver a ese círculo de zona de confort, buscar otro trabajo, buscar otra pareja, X, mm, no te llena. ¿Cómo, mm, cómo es? Bueno, voy a mirar otra parte, voy a examinar qué es lo que está pasando. ¿Cómo llegas a ese mm, punto? Porque yo creo que es como el punto clave, ¿sabes? Para saber cómo tú, como yo expliqué ya que fue a través de lo del riñón, de la piedra de riñón, que mm. me hizo como darme cuenta de que esto no era normal, ¿cómo tú llegaste como a ese punto de decir, vale, algo está pasando que no es normal? No voy a volver a la zona de confort, voy a ver qué pasa. Mm. Pues mi aprendizaje fue por auténtica reiteración de golpearme con las mismas piedras. Es decir, eh, yo sabía que las cosas no estaban funcionando, pero solo quería ser feliz de una forma y es a mi manera. Y entonces, pues una y otra vez, eh, hacía las mismas cosas. Hacía las mismas cosas creyendo que, pues, a base de esfuerzo, de voluntad, pues esto tendría que cambiar, ¿no? Que yo me merecía cambiar y todos, vamos, que me merecía otro escenario diferente. Y realmente sí, nos merecemos un escenario diferente,
pero cuando aceptamos que las cosas no son como nosotros queremos, sino que nosotros tenemos que ir conociendo a la vida. Y la vida, si te está diciendo que por ese camino no, tienes que buscar otra alternativa. Entonces yo después de haberme estrellado muchas veces con mi actitud de o soy feliz de esta manera o no soy feliz, pues la vida me dijo, bueno, pues vale, muy bien. Has comprobado ya muchas veces que no eres feliz. ¿Quieres seguir manteniendo tu, tu alternativa? Que mi alternativa era, lógicamente, mucho más cerca de mi zona de confort, cerca de lo que yo conocía, ¿no? De cómo conocía que eran las relaciones, de tener un trabajo lo más seguro posible, ¿no? En aquel lugar en el que te sientes protegido. Y entonces no me quedó más remedio, casi por, por obligación y porque había carteles en mi vida ya muy grandes, de decir, bueno, pues tengo que salir de mi zona de confort, tengo que hacer algo completamente diferente. Eh, y eso es lanzarte a un océano muy frío, que es donde están todos tus miedos, en el que te zambulles, tienes que nadar, vienen olas y no sabes a qué playa vas a llegar. Pero sabes que estás en un camino distinto. Por tanto, la posibilidad y la alternativa de que puedas obtener resultados distintos empieza a ser real. En el otro, en la piscina en la que estaba, ya sabía que si buceaba el largo, ya sabía que al otro lado estaban los vestuarios. Si buceaba para el otro lado, sabía que estaba Sí, el ya conocías socorrista. la zona. Entonces ya ahí no había mucha alternativa. Ahora sí, estás en un mar que puede parecer embravecido, pero está la posibilidad de llegar a una playa realmente diferente y a un escenario diferente. Y, y en eso estoy, entregándome a esa incertidumbre. Muchas mañanas tengo la sensación de que ha sido un error, ¿no? El lanzarme a ese mar que no puedo controlar, porque todavía queda de mí mucha parte sobre todo es el controlador, ¿no? El Homo sapiens controllator que llevo dentro y que tiene las raíces en la base de todo mi árbol de ancestros, ¿no? Que tenemos un patrón muy marcado de todo eso en la familia, de desconfiar y de buscar no salir de la zona de confort. Y esa parte, pues sí, te hace a veces replantearte, dice, ¿realmente habré tomado una buena decisión? Y te das cuenta que vuelven a ser los patrones antiguos que vuelven una y otra vez y que ahí entra en juego la mirada compasiva, ¿no? Hacia uno mismo, porque muchas veces tenemos esa mirada hacia los demás y en cambio hacia Mm. nosotros nos cuesta, ¿no? Y estamos aprendiendo, estamos recordando y se trata de eso, de poner la atención de por qué yo estoy en este mar, porque quería resultados distintos, porque en este lugar es donde puede haber crecimiento, puede haber cambio, puedo llegar a un lugar diferente. Y a partir de ahí, pues de nuevo, si hay que llorar, se llora, pero se puede llorar y se puede nadar a la vez. Estamos contando la parte como más dura del cambio, pero también hay Sí, una parte muy positiva, que realmente sales de esa zona de confort, ves más allá. Tus ojos parece que ya no ven más allá de las montañas, ves el horizonte. Ya no mm, estás en esa piscina, ya estás en un mar realmente. sí, se abren paisajes que no te puedes imaginar. Y se abre la posibilidad de que todo el sufrimiento que uno va transitando tenga utilidad. Y no solo utilidad para yo sentirme mejor, sino también utilidad para las personas que tengo alrededor, para las personas con las que interrelaciono en la vida, ¿no? Eh, eh, Desde el punto de vista anterior, muy, muy egocéntrico en mi beneficio, pues acababa manipulándoles para, sí, puede ser para caerles bien, pero para que yo me sintiera también mejor. Entonces,
el poder mirar a las personas de forma distinta, el saber que la vida no te va a abandonar nunca, que la vida va a estar siempre ahí sosteniéndote, el, el poder tener una relación distinta y construir una relación distinta con gente como tu familia, ¿no? Que han estado ahí siempre, pero que había mantenido a mi personaje por encima de la autenticidad. Entonces descubres también, permites a los demás que sean ellos mismos. Y a partir de ahí ocurre la magia, ¿no? La magia de no tener que decir nada, de simplemente en un abrazo pues poder transmitir todo el amor que llevamos dentro, el conocer personas que no te hubieras parado a prestarles atención en el pasado y que de repente se convierten en maestros y maestras. eh, Empiezan a ocurrir, ¿no? Pues esos pequeños milagros que, que van dando sentido y que van dando, son como las baldosas amarillas del Mago de Oz, ¿no? Que te permiten ir caminando hacia un lugar diferente y un lugar sobre todo en el que te puedas reconciliar con uno mismo y de esa forma también pues encarnar en la medida que podamos y cada uno con nuestro nivel de conciencia y de conciencia, pues el amor que somos. Me gusta mucho cómo lo cuentas y te quería preguntar, ¿qué sorpresas te ha dado la vida en este tiempo que ya has hecho el cambio? Llevar una mejor relación con las personas, incluso con la naturaleza, con otras cosas que a veces no vemos, pero ¿qué cambios positivos has visto o qué cambios en general en ti has visto que tú hayas dicho, vale la pena este camino? Mm. ¿Alguna cosa puntual que tú digas, esto, si no hubiera sido porque yo he tomado esta dirección, porque estamos claros, en la vida todos son decisiones y cada decisión te lleva hacia un lado u otro? Por eso dicen que el futuro no se puede adivinar, porque siempre estamos tomando decisiones. ¿Cuál fue la cosa que tú digas, esto me ha pasado gracias a haber cambiado realmente de vida? Pues hay, más allá de lo que te he dicho de, ¿no? de las relaciones y de cómo ver a, a las personas que me rodeaban y a los desconocidos, ¿no? Ujú, He notado fundamentalmente también en mi propio cuerpo. Es decir, me respeto mucho más, me cuido mucho más, mi cuerpo eh, es más directo en las cosas que me sientan bien y que no me sientan bien. Eh, todo eso ha permitido que también mi sentimiento, yo había notado que había envejecido, sobre todo sí físicamente, una barbaridad. Eh, y a partir de, de este cambio pues, radical de vida, mi cuerpo me ha ido diciendo también que formo parte de su... que es un ente que me agradece también todo lo que estoy haciendo. Entonces, yo he notado que he ido recuperando también mi salud, que he ido recuperando también mi conexión con, con esa parte más íntima del silencio, de ujú. poder estar conmigo y simplemente ver, ¿no? Como un observador la locura, ¿no? La locura que ocurre en nuestra mente ante cualquier acontecimiento que no nos gusta. Y, y si tuviera así que las dos cosas que destacaría sería el cómo me relaciono ahora con las personas, desde el lugar que lo hago y el respeto que tengo hacia mi cuerpo, el respeto también que me generan también las decisiones de los demás, porque muchas veces también eh, vemos las cosas muy claras para los demás. Cuando no hacen lo que a nosotros nos parece evidente, pensamos que se están equivocando, intentamos cambiarles y realmente cada uno tiene su tiempo, tiene su aprendizaje
Entonces el respetar, ¿no? El respetar las decisiones de los demás, creo que ha sido un paso adelante para respetarme a mí, básicamente, porque si no estoy emitiendo juicios constantemente respecto a mi vida y la vida de los demás. Entonces, esos aspectos creo que se han conjugado y se están conjugando en lo que estoy descubriendo, ¿no? A lo largo de este viaje de transformación. Yo creo que el ser humano estamos muy sujetos a la responsabilidad, pero no nos damos cuenta de la libertad que tenemos. Y esa libertad hace que nos veamos de una forma y veamos a los otros de otro, y eso nos hace también responsables de nuestros actos. Y eso es algo que nos diferencia de los animales, el ser libres, en tener una acción libre. Pero a veces nos sujetamos mucho a la sociedad y a lo que los patrones de la sociedad nos quieren imponer. Tener un trabajo fijo, tener una casa, tener cosas materiales y tener cosas materiales. ¿Y dónde quedó la salud mental? ¿Y dónde quedó el tratarnos bien, como dices? Eso es algo que no nos enseñan. Hay ciertas habilidades sociales que no sabemos cómo usarlas, no sabemos cómo interactuar con los demás muchas veces. Y eso nos lleva a frustración, a muchas cosas que no sabemos, a estrés, ansiedad. Hablar con otra persona nos puede causar demasiada ansiedad porque no sabemos lo que está pensando, cómo nos sentimos nosotros, qué está pensando, el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo, ¿sabes? Y es continuamente estar en ese proceso de miedo, miedo, miedo. Entonces me parece fundamental Y llegar como a ese momento de paz, de bueno, y yo sé lo que estoy haciendo y respeto todo desde mi paz. lo que has dicho de, ¿no? La sociedad, ¿no? Que hemos creado, en la que el miedo es un gran protagonista, lo que pasa es que Ujú, está disfrazado muchas veces, ¿no? ujú, Está disfrazado, pues eso, del que me digas que me quieres, el que no me abandones, el tener éxito social. Detrás de todo eso, pues lo que hay es precisamente eso, el miedo y la carencia, ¿no? Y, y yo también soy el primero que no puedo decir, bueno, es que la sociedad es de esta forma y yo voy por otro lado. Yo formo parte de esta sociedad me identifica a mí también, y aunque a mí me duela y me joda, en el fondo yo tengo también esas creencias porque son con las que me han educado y son las que he comprado también voluntariamente. Entonces, la dependencia, ¿no? que tenemos del dinero. Para mí sigue siendo una gran preocupación bueno, cómo será mi futuro económico. Y por mucho que me quiera colocar, ¿no? Bueno, yo estoy en otro lugar, la prioridad es también mi evolución como persona y mi evolución espiritual y del sentido de la vida, pero no puedo negar que tengo esa incertidumbre y tengo ese miedo y por eso veo en la sociedad todas las cosas que veo. Y por eso, porque no podemos abstraernos, no somos un objeto extraño. Todo lo que ocurre en nuestra vida tiene que ver con nosotros, todo, todo. No hay una sola cosa, una sola persona que te cruces, una sola noticia que escuches que no tenga que ver contigo. Entonces, hay un gran reto por delante de transformación de esta sociedad, de crear realmente un mundo diferente, porque llevamos ya muchos miles de años con las mismas dinámicas, ¿no? De poder, de guerras, de envidias, de hambre, y hacemos las mismas cosas, hacemos básicamente las mismas cosas. Y entonces, pues ahí está nuestro granito de arena, ¿no? De participar de nuestra transformación personal, individual, aportar eso a, a esa sociedad y también mirar con esos ojos compasivos que te decía antes, a esa sociedad porque es un reflejo también nuestro. Me parece muy interesante lo que estás hablando. Incluso antiguamente veían la vida como algo cíclico. No veían como el paso del tiempo, sino veían cíclico porque estaba el invierno, llegaba la comida, ¿sabes?
Y mm, era todo cíclico, cíclico. Y al fin y al cabo es cíclico lo que pasa en la sociedad. Sí que tenemos que encontrar una dualidad. Somos parte de la sociedad, nos vivimos apartados de la sociedad, incluso por mucho que te quieras apartar, siempre vas a formar parte de algún tipo de sociedad, porque estamos creados para formar parte, pero cada uno tenemos nuestro propio camino y tenemos nuestras propias decisiones, que eso es lo que nos hace ser. Tener miedo al dinero es una de las cosas más normales, igual que tener miedo al rechazo. Tener miedo a ciertas cosas es fundamental para el ser humano y eso nos hace ser también nosotros mismos y darnos cuenta. mm. Entonces, me parece súper fundamental. Yo quería que nos contaras, ya que no está saliendo el tema, del libro que tienes. Cuéntanos. Mm. Pues es algo que la verdad que me hace mucha ilusión porque yo nunca había escrito nada y precisamente a raíz de ese giro en mi vida, ¿no? De dejar mi trabajo seguro, de eh, lanzarme, ¿no? A ese océano del que hablábamos antes, Ujú, empezó a surgir pues la posibilidad y llegaba a mi mente pues historias, algunas historias, y empecé a redactarlas primero como un juego. Luego a medida que iba compartiéndolas un poco con gente de confianza, ¿no? Em, pues esas historias se iban expandiendo más y había gente que me decía que ponía palabras, ¿no? A emociones que a ellos les costaba mucho expresar, gente que me decía que estaba describiendo su vida y, y para mí eso era un poco mágico, ¿no? Porque yo las historias realmente abría el ordenador, que si había una temática, ¿no? Decía, bueno, pues quiero contar una historia de una niña de 16 años que es huérfana, me lo invento. ujú. Pero realmente no sabía lo que iba a escribir. Entonces me ponía a teclear y se iba construyendo la historia ante mis ojos. Y eso para mí era como... Y en esas historias pues ponía mucho de mí, ponía mucho de mis emociones, pero también de situaciones y emociones que yo no había vivido en primera persona. Entonces, para mí se iba convirtiendo casi en algo mágico, asombroso. ¿Cómo podía estar llegando? ¿Cómo me llegaba a mí, ¿no? Todas estas historias. Y a medida que las leía, también notaba que a mí me ayudaban y me sanaban. Y empecé a seguir compartiéndolas y la gente me fue animando pues estaría muy bien que esto lo recopilaras de alguna forma y decidí darle un hilo argumental. Son relatos cortos y cuentos que son independientes eh, y lo que hice fue construir un hilo conductor, una temática por distintas, vamos a decir, materias vitales. Y si tuviera que definir el libro, se titula Relatos para sanarte. El título sobre todo es porque el protagonista son las emociones y es el amor. Y también dentro de esa moneda del amor está la otra cara, ¿no? Está el miedo, está también la muerte, está el agujero negro, y que son cosas y momentos que transitamos, pero que no somos nosotros. Y a través de esas historias creo que permiten transitar esos, esos cuellos de botella de muchas vidas y, y luego conectar realmente con algo que nos sostiene, que hace latir nuestros corazones, que nos une con el resto de personas y, y se convirtió pues en eso, en algo que quería compartir, en algo que creo que también puede ayudar a sanar a más personas y por eso pues por una parte está la vocación de que llegue al máximo de personas y por otro lado también la satisfacción mía personal, ¿no? De entrar en un proceso creativo que jamás hubiera imaginado, que jamás se hubiera dado si no hubiera hecho
por los saltos al vacío que he ido dando. Y bueno, pues ahora está en esa fase con la editorial para hacer pues toda la edición y demás, y espero que en un periodo no muy largo pues pueda salir a la luz, se pueda compartir, y te lo avisaré también para que sepas de que la criatura ha llegado, que Relatos para Sanarte creo que es algo eh, que sobre todo lo he hecho con mucho amor. Lo he hecho con mucho amor porque ha habido momentos en los que yo a lo mejor me sentía no me sentía en amor, y los relatos que escribía sí destilaban amor. Entonces, eso es algo que para mí es una guía importante. Es decir, a pesar de cómo que nos podamos estar sintiendo mal, podemos ser amor desde ese lugar. Porque yo siempre tenía asociado el amor a si yo me siento bien, si a mí las cosas me van bien, pues va a ser más fácil, ¿no? Que sea cariñoso, que sea compasivo, que sea mm, pues integrador. Y realmente también podemos serlo estando en Mm, lo que denominamos el barro. Desde ahí también se puede dar amor. mm. Me parece tan fundamental. Quiero que cuando tengas el libro lo presentes aquí y una copia firmada, Jorge. Una Sí, sí, copia sí. firmada. Estaré Eh, encantado. Me encanta porque estás hablando del tema que a mí más me apasiona, las emociones. Porque yo siempre he tenido como este bloqueo de emociones, que a día de hoy me sigue costando llorar. Me pasa algo y no fluye la emoción en mí, se me queda atrapada y yo noto cómo se me queda atrapada la emoción. Me puedo sentir mal, tener ganas de llorar, sentir que estoy como en un momento súper caótico que se me está repitiendo el mismo patrón, lo que sea, pero esa emoción me cuesta sacarla. Entonces, que le hayas puesto nombre a las emociones me parece tan fundamental para personas como yo, por ejemplo, porque muchas veces, y esto no es una crítica a la sociedad, pero yo creo que nos pasa a todos, de que decimos, bueno, vamos tirando, tirando, nos enfadamos, ya se nos quitará, estamos tristes, ya se nos quitará, y todo es como, ya se quitará, ya se quitará, ya se quitará. No le damos ese valor de hacer sentir esa emoción, porque son emociones malas. Entonces, lo malo siempre lo rechazamos. Me parece tan fundamental, y lo que has dicho de latir nuestros corazones es fundamental porque yo lo noto en el corazón cuando tengo una emoción negativa, pero no la sé sacar, no tengo esa voluntad de llorar por mucho que me esfuerce, porque me he tirado como toda la vida bloqueando las emociones para que no salieran. Y otra de las cosas que has dicho, que cuando no te sentías en amor, los relatos sí que eran de amor. Me parece tan fundamental eso porque a veces asociamos, nosotros podemos estar en un estado de amor continuo, pero asociamos una emoción puntual de tristeza como que tenemos que estar en tristeza. Y la emoción que va por encima es el amor. Entonces me parece tan fundamental que aunque no estuvieras en ese momento de amor, sí que hayas podido hacer estos relatos, porque es lo que más cuesta, como hacer el switch. De decir, bueno, yo sé que en este momento estoy mal, pero lo que me viene a la mente son esta historia de amor, de esta emoción, esto. Me parece increíble el libro. Relatos para sanarte. Me parece fundamental. Me encanta, me encanta. Estoy Sí, apasionada. eso que has dicho ¿no? del bloqueo de las emociones es algo tan habitual porque, claro, la frontera entre emociones buenas y malas la tenemos todos muy clara desde muy pequeñitos, y entonces estamos bloqueando constantemente aquello que es emoción mala o que le hemos puesto esa definición, y estamos anhelando permanecer en las emociones buenas. En ese momento estás negando una parte tuya, estamos negando una parte nuestra, ¿no? Y, y para la gente, y no es fácil tampoco el exponerse, porque esas emociones además son incómodas para todo el mundo. A todo el mundo le incomoda ver a alguien llorar, a la gente le incomoda ver a alguien cabreado, a la gente... Todo eso hace que no tengamos tampoco el entorno ni las circunstancias adecuadas para permitirnos expresar todas esas emociones.
y creamos hábitos de contraer y cortar esa emoción. Luego, lógicamente, todo eso, al ser seres integrales, pues lo vamos psicosomatizando y tienen que salir por otra parte, ¿no? Y aparecen, pues eso, los dolores crónicos, y aparecen las contracciones, contracturas y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo también mi gran descubrimiento fue el que no hay mayor sanación que poder sacar esas emociones, poder expresarlas y un poco también mi cambio, ¿no? Y dejar mi trabajo fue a raíz de formarme como counselor humanista integrativo y ver, ¿no? La potencia que tienen la expresión de las emociones. Y a partir de ahí pues fue cuando también creé mi proyecto del Instituto UDEA para el Bienestar Emocional y tengo ese espacio también, tanto para particulares que quieran explorar pues todos esos bloqueos emocionales que pueden estar condicionando su vida, ¿no? Y que está asociado también a unos patrones inconscientes que hemos aprendido. Y luego el otro gran reto que tengo es llevar todo esto al mundo empresa. Yo vengo de trabajar muchos años en multinacionales, en que, de hecho, mi última función, pues básicamente era conseguir que la última línea de pérdidas y ganancias, ahí haya las máximas ganancias. Y todo lo que ocurría antes, pues daba lo mismo si al final tú logras ganar tanto dinero, ¿no? Entonces, es una situación en la que el estrés que se está generando, que se vive en el día a día, con todas las tecnologías que están llegando, que están cambiando las formas de los trabajos, todo esto, nuestro propio ADN no está preparado para toda esta incertidumbre y todos estos cambios tan rápidos que están teniendo lugar. Con lo cual en las empresas y con cualquier persona que hables te lo puede atestiguar, ¿no? El nivel de estrés que se vive, el nivel de superexigencia, el nivel de competitividad y, y yo lo que estoy intentando es que las empresas se den cuenta de que si abren espacios para el bienestar emocional de sus empleados, en el que puedan mostrarse vulnerables, en el que puedan mostrar sus miedos, en el que puedan desbloquear todas esas emociones que están mal vistas. Pues si están mal vistas en una cafetería, no te quiero decir en una empresa, ¿no? Son cosas que tenemos que ponernos esa máscara para parecer que sabemos mucho, que lo tenemos todo controlado, que no nos afecta la presión, pero por dentro lo que se está sufriendo una barbaridad. Entonces, creo que sinceramente que las empresas que apuesten por permitir tener ese tipo de espacios van a conseguir resultados mucho mayores, porque estamos dando la oportunidad a la gente de desbloquear miedos, eso va a hacer que se atrevan a tomar decisiones distintas, a que sean más creativos, a que se equivoquen y puedan aprender, no a que se equivoquen y tengan miedo a las represalias o a las consecuencias de su equivocación, a que en vez de competir con el compañero se pueda colaborar en interdependencia para el crecimiento de todos, en el que los líderes de las empresas puedan ser líderes inspiracionales para el resto, no simplemente líderes desde la autoridad económica o desde la autoridad de yo sé lo que hay que hacer y las cosas y los pasos que hay que dar para lograr los objetivos. Entonces creo que hay un ámbito tan grande de crecimiento y bueno, pues eso me siento todavía un poco como Juan el Bautista ahí clamando en el desierto, porque todo el mundo lo entiende, pero dice, pero es que yo mañana tengo que presentar el proyecto de Sí. tal. Entonces, claro, vivimos en ese cortoplacismo y en ese miedo, ¿no? Y si no sale esto bien, bueno, cuando esto ya salga bien y lo otro, ya nos ponemos con esto. Y es lo que hacemos muchas veces con nuestra vida, ¿no? Hasta que no se den estas circunstancias, pues no me pongo con lo siguiente. Y la oportunidad es aquí y ahora, y el tiempo pasa muy, muy deprisa, ¿no? Entonces, bueno, ahí estoy, ahí estoy intentando, pues eso, el ampliar esa conciencia en ese mundo tan increíble que es el de las empresas, que son claves para pues, el crecimiento de los países, porque son las que generan la riqueza, pero creo que pueden generar mucha más riqueza cuidando el bienestar de todos sus empleados.
Y que la riqueza no es solo económica, también hay otros tipos de riqueza que no se ven. Mm, Me encanta lo que haces, es tan fundamental. mm. Es un reto, la verdad, y bueno, esa parte yo sé que estoy en el camino de lo que me indica mi corazón. Y a partir de ahí, pues sé que seguiré bregando con mis miedos, sé que yo no tengo la varita mágica para cambiarlo todo, sé que llego hasta donde llego, hago ese ejercicio de aceptación y sobre todo lo que hablábamos antes. Eh, Formamos parte de esta sociedad, todo lo que ocurre en ella es responsabilidad nuestra y dentro de eso, esa responsabilidad que sea una movilización para la acción y no para la frustración y no para sentirnos culpables, no para sentir que no hacemos lo suficiente, sino con ese compromiso y intentando también, ¿no?, inspirar a la gente de alrededor a sacar su mejor versión. Y al final lo importante es el conjunto, ¿no? Que esto vaya mejor para todos. Y aunque a lo mejor a mí pues me puede ir en determinados aspectos no tan como desea mi ego, bueno, pues mi ego es el que quiere el protagonismo, el que quiere en el fondo, pues eso, ser el número uno. Él sigue ahí, él sigue con su batalla y yo sigo con mi camino, que es el camino del corazón. Es muy bonito lo que has dicho y el proyecto también. Por estar mal en la última empresa que estuve, por eso también hice el cambio, entonces entiendo perfectamente lo que dices, esa presión, eh, ir incluso llorando el trabajo, pero no tener que ir, tener que dar el 1000%. Entonces me parece fundamental. Me encanta, Jorge, todo lo que me has dicho. Qué afortunada de hoy, San Jordi, aquí en Cataluña, tener a Jorge presentando su libro, Mm, que todavía está en construcción, pero ya mismo estará aquí. Me ujú. siento muy afortunada y muchas gracias, de verdad, Jorge. Pues muchas gracias a ti porque primero me he sentido muy a gusto, segundo porque desde que nos conocimos pues siempre, ¿no? Sin necesidad de conocernos en profundidad, siempre ha habido esa naturalidad y Mm, ese cariño y esas son cosas que llegan tan gratuitamente que no le damos a lo mejor el valor que merecen mm. y que realmente es la esencia de la vida. Entonces, las cosas cuando fluyen y cuando surgen de forma eso, espontánea y natural, es un gran regalo y por tanto me siento muy agradecido de haberte conocido cuando te conocí y de poder compartir pues hoy en un día tan especial como el San Jordi, pues el poder hablar contigo. Yo también, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias también por ser de los primeros en participar en el podcast, por dejar ese miedo al rechazo, ese miedo de que no nos escuchen al lado, porque para mí es fundamental la perspectiva de diferentes personas. Sí que desde que nos conocemos hemos tenido relación, no tan continua, pero ha sido muy importante y muy valiosa. Así que muchas gracias, Jorge. Muy bien, pues te mando un gran abrazo y un beso enorme. Igualmente, gracias.